Bien, mis amados hermanos, en esta hora preciosa ya de la tarde, gran privilegio ya poderlos saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me es un gran privilegio ya verdad estar juntamente con cada uno de ustedes para compartir ya lo que es la poderosa palabra de Dios. Así que donde quiera que usted se encuentre, mi amado hermano, reciba un cordial saludo de su gran amigo y hermano en Cristo Jesús. Así que ya todos mis hermanos que están conectados, bendito sea Dios, hasta allá pues reciba un cordial saludo de su amigo y hermano, ¿verdad? En Cristo Jesús. Así de que estamos ya prestos y dispuestos, mis hermanos, para compartir un momento la palabra de Dios. Así que ya estamos, ¿verdad? Donde quiera que usted se encuentre, en México, en Estados Unidos, por allá en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, diferentes partes del mundo donde usted nos alcanza a visualizar y a escuchar, pues sea más bendito de lo que ya Dios lo ha bendecido, ¿verdad? Así que quiero saludar a todos mis hermanos de allá de Naranjal, Veracruz, a la familia Bonilla. Así que bendiciones a todos mis hermanos allá, que Dios me los bendiga, especialmente a la familia Pastoral. Muy bien, mis hermanos, así que vamos ya a compartir un mensaje, mis hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a compartir un mensaje. Alabado Jesús. Y hoy vamos a hablar de las maquinaciones de Satanás. ¿Qué significa la palabra maquinación? Este es el tema que hoy vamos a compartir. Las maquinaciones de Satanás hacia el ser humano. Pero para que entendamos bien esto, ¿qué significa la palabra maquinación? La palabra maquinación significa plan arduo. Plan arduo. Cuando hablamos de un plan arduo, la palabra arduo significa algo que se trama en secreto para lograr el propósito de aquello. ¿Entendiste? La palabra maquinación significa plan arduo. Y la palabra arduo significa pensar o llegar a hacer algo en secreto a fin de llegar al cumplimiento o al propósito de aquello. Es decir, que cuando Satanás está, mis hermanos, maquinando, él está tramando. Él lo que está haciendo es pensando, analizando a fin de llegar a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Acaso no dice Juan 10:10 que él ha venido para hurtar, matar y destruir? Pero Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando hablamos de las maquinaciones de Satanás, estamos hablando de los planes que él está tramando a fin de llegar a su propósito. Bendito sea Dios. Por eso, mis hermanos, hace un tiempo yo prediqué un tema que se tituló Conociendo a nuestro enemigo. Porque si Satanás a cada momento está planificando a fin de llegar a su propósito, la pregunta es ¿qué estoy haciendo yo? La pregunta es ¿qué estás haciendo tú? Si hay algo que nosotros deberíamos de hacer a cada momento, mis hermanos, es estudiar de qué manera Satanás trabaja. Es estudiar de qué manera él está trabajando para llegar a su propósito. Entonces ese es el tema que hoy queremos compartir con la ayuda de Dios. Las maquinaciones de Satanás hacia el ser humano. Y para eso vamos a leer unos versículos de la Biblia. Y lo quiero hacer en la segunda carta de Corintios, capítulo 2,
y su versículo 11. Ahí vamos a estudiar estos versículos de la palabra de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 2 y su versículo 11. Alabado Jesús. Así que empezamos leyendo esta porción de la palabra bajo la guianza del Padre, bendito sea Dios, con la inspiración de su Santo Espíritu y la guianza del Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice el apóstol Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Para que él no gane ventaja en mí. Pues aún dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son sus maquinaciones de él? Vuelvo, repito, la palabra maquinación significa plan úrdido o árdido. Y esto significa propósito para lograr aquello. Planes o propósitos para lograr aquello. Y este mensaje, mis hermanos, ¿a dónde quiero llegar con este mensaje? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje es que aprendas a entender y a comprender que tú y yo tenemos un enemigo que no duerme. Tenemos un enemigo que no descansa. Bendito sea Dios, un enemigo que aún nos ataca, si fuera posible, a través de sueños, que trata la manera de buscar y una otra manera a fin de llevar al hombre al pecado, porque ese es el propósito número uno de Satanás. Hermanos, que el hombre llegue al pecado, que el hombre cometa el pecado. ¿Por qué? Porque es el plan de Satanás que el hombre cometa el pecado, porque sabe que la Biblia dice en la primera carta de Juan, su capítulo 3, versículos 9 al 10, dice la palabra que todo el que practique el pecado es del diablo. Así sencillamente. Si quieres, anota la primera carta de Juan 3, 8, 9 y 10, que todo el que practique el pecado es del diablo. Por eso ese es el plan de Satanás. Esas son las maquinaciones de Satanás. Alabado sea Jesús. Bendito Dios. Permítame, aquí vamos a arreglar esto tantito. Esas son las maquinaciones, bendito sea Dios, de Satanás. Es decir, que cuando él, mis amados hermanos, cuando él, hermano, su propósito del diablo es que el hombre peque, que el hombre cometa pecado. ¿Para qué? Para que en el momento que la persona comete pecado y practique el pecado, esta persona, hermanos, inmediatamente pasa a ser propiedad de Satanás. ¿Dónde lo dice? Primera carta de Juan 3, 8, 9 y 10. Que todo el que practique el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Entonces ese es el plan número uno de Satanás. Esas son las maquinaciones. Pero ahora bien, ya el hombre sabe lo que es pecado. La mujer sabe lo que es pecado. Al hombre no le interesa saber lo que es pecado porque ya lo sabe. A Satanás no le importa saber que tú vas a pecar porque ya lo sabes. Lo que él está buscando la manera es de cómo hacerte pecar. Ese es el plan de él. Ese es el plan de él. Ya él sabe que es pecado que tú forniques. Ya la gente sabe que es pecado adulterar. Ya la gente sabe que es pecado emborracharse. La gente sabe que es pecado mentir. El hombre sabe que es pecado robar. La gente lo sabe. Entonces Satanás no está buscando que la gente en sí sepa que eso es pecado. No, lo que él está buscando es que tú robes. Pero trata la manera de involucrarte para ver cómo tú robas. Lo que él hace es tratar la manera de involucrarte a que tú mientas. Es lo que quieres, tratar la manera de involucrarte a que tú forniques, a que tú cometas adulterio. Ese es el plan de él. ¿Cuáles son las maquinaciones de él? ¿Cuáles son los planes de él? ¿Qué fue lo que hizo con la primera pareja? Y es aquí donde quiero encajarme con este tema, mi hermano. Porque desde el principio de la creación, cuando tú estudias la vida de Adán y Eva, ahí vamos a encontrar algo precioso. Y lo vamos a empezar a leer. Génesis capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol podemos comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el plan de Satanás. Aquí está, mis amados hermanos, cuál es la táctica de Satanás. Aquí está, hermanos, cuál es la táctica que él usa a fin de involucrar al hombre en el pecado, a fin de meter a la persona en el pecado. Y voy a mostrarte, mis amados hermanos, tres cosas importantes que aquí vamos a extraer de esto. ¿Cuál es la primera trampa? ¿Cuál es la primera táctica que Satanás usa? La primera táctica que él usa, hermanos, es que él motiva la imaginación. Es decir, que cuando Satanás empieza a motivar la imaginación, es cuando la persona empieza a pecar mal, es cuando la persona empieza a pensar mal. Ahí empezó Satanás a trabajar. Satanás no va a empezar a trabajar con tus manos, con tus pies, no. Él empezará a trabajar con tu mente. ¿Sabe por qué? Porque de aquí baja el corazón, bendito sea Dios. Entonces, cuando él empieza a trabajar con la mente, ten mucho cuidado, mi amado hermano, porque si en tu mente solamente hay pensamientos malos, si en tu mente solamente hay pensamientos de fornicación, pensamientos de adulterio, repréndelo en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que Satanás ya está motivando tu imaginación, Satanás ya está motivando tus pensamientos, Satanás ya está motivando, amado hermano, que tu mente se distraiga de lo que estás pensando hacia Dios y empieces a pensar lo que no tengas que pensar. Si tú crees que tu imaginación, si tú crees que tu mente ya se descontroló, si tú crees que están... Ahora, la pregunta es: ¿qué piensas estando en la cama? ¿Qué piensas cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando estás en la cama? ¿Qué piensas cuando estás en tu cuarto? ¿Qué piensas? Esa es la pregunta. Y esto te toca a ti, mi amado hermano, porque nadie conoce tu mente, solamente Dios, bendito sea Dios. Y tú conoces tu mente, y Satanás, que incita tu mente a fin de capturar tu mente. ¿Para qué? Para, bendito sea Dios, para motivar tu imaginación a fin de que empieces a pensar mal. Te doy una recomendación en el nombre de Jesús. Si ya tus pensamientos solamente son mal, si ya, no sé, incluso hay hombres, hermanos, que ya en su mente quisieran que su mujer se muera. ¿Por qué? Porque ya vieron a la vecina que está bien buenota. Hay hombres que en su mente empiezan a maquinar. Ten cuidado, mi hermano. Si ya Satanás empezó a motivar tu imaginación, ten mucho cuidado, porque estás a punto de que des a luz ese pecado. El hombre que comete adulterio, no creas que comete adulterio de la noche a la mañana, no. Primero Satanás empezó, hermanos, con la mente de esta persona. Primero el hombre empezó a pensar y después dio a luz ese pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Escapa, mi amado hermano, si Satanás ya tiene tu imaginación, si Satanás ya tiene tus pensamientos, escapa de esa trampa. ¿Y cómo puedes escapar? De rodillas, dile al Señor que te dé la mente de Cristo. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, que necesitamos tener la mente de Cristo. En la mente de Cristo no había pensamientos malos, en la mente de Cristo no había barbaridad, en la mente de Cristo no hubo adulterio, no hubo fornicación. Por eso dice el apóstol Pablo, necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Sabes que en los tiempos de la ley era necesario que el hombre se acostara con la mujer para que el pecado, hermano, se concibiera y saliera a luz? En los tiempos de antes, mientras el hombre no mataba, no había ningún problema. El hombre en los tiempos de antes podía desearle la muerte a su hermano, podía decir ojalá y lo maten, ojalá y se muera, no había problema. Mientras él no matara, no había problema. En los tiempos de antes, el hombre, hermano, podía pensar cualquier cosa, no había problema, porque solamente que el hombre cometiera el pecado ya,
hermano, inmediatamente el pecado se activaba. Pero hoy no, estamos en tiempo de la gracia. Cuando Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, no hay necesidad, dijo Jesucristo, que te acuestes con la mujer para cometer adulterio, sino con que la desees en tu corazón, ya cometiste adulterio. Ese es el problema. Por eso Satanás quiere capturar tu mente, quiere, hermano, motivar tus pensamientos, quiere motivar tu imaginación. Estoy seguro que Dios está hablando a mucha gente. Nadie conoce tu mente, mi hermano. Solo Dios sabe lo que tú piensas en la cama. Solo Dios sabe lo que piensas cuando ves a tu hermana. Solo Dios conoce ese pensamiento. Antes era necesario que tú mataras para que el pecado fuera castigado. Hoy no necesitas matar para que ese pecado sea condenado. La Biblia dice en la primera carta de Juan 3:15 que el que aborrece a su hermano es un homicida. Simplemente con que tus pensamientos sean malos hacia tu hermano, ya lo mataste. Eres como igual a un homicida. Y esto fue lo que Satanás hizo con Adán y Eva. Primero el diablo, hermanos, empezó con Eva, motivando la imaginación. Empezó con la imaginación. Es que ten cuidado. Si el diablo hay algo que trabaja, hermanos, y si el diablo tiene una cualidad, que Satanás es psicológico, hermano, es psicólogo, te podría decir. Si él trabaja psicológicamente, hermano, de esa manera trabaja Satanás, psicológicamente. Él primero motiva tus pensamientos a fin de que si tú ya tienes motivados los pensamientos, entonces vas a hacer aquello. Pero mientras tú no tengas motivados los pensamientos, ¿por qué a veces antes de ir al culto vas con aquel gran deseo de cantar? Porque estando en tu casa tus pensamientos empezaron a pensar de las alabanzas, de los coros, de lo glorioso que es Dios, y ya tu mente empezó a motivarse. Ya cuando llegas allá tú vas bien motivado. ¿Por qué? Porque desde atrás habías empezado tus pensamientos a imaginarte cosas bonitas. Alabado Jesús. Solo Dios conoce con qué ojos ves a tu hermana. Solo Dios conoce con qué ojos ves a tu hermano. Porque hay gente, hermanos, perversa, que tiene una mente perversa, que tiene ojos perversos, que solo con ver se conforma. Hermano, cuánta gente depravada que tiene su mente depravada, tienen, como dice la Biblia, su entendimiento entenebrecido. Hermano, lo dice el apóstol Pablo en la iglesia de Efesios, que tienen su entendimiento entenebrecido, su mente depravada. Hermanos, es que hay gente depravada, hay hombres depravados que solo con ver a la mujer no están viendo a la mujer, sino están viendo más allá. ¿Por qué? Porque Satanás ya empezó a trabajar sus pensamientos, ya empezó a trabajar con la mente de esta persona. Hermano, por eso esta palabra Dios te la está dando, para que el día de hoy escapes por tu vida y empieces a pedirle a Dios que reprenda esos pensamientos. Es más, te doy un consejo en el nombre de Jesús: cómprate una botellita de aceite de olivo, úngete la mente en el nombre de Jesús y reprende esos pensamientos diabólicos. ¿Por qué crees que es pecado la masturbación? ¿Por qué crees que Dios condena la masturbación? Porque cuando un hombre se está masturbando, ¿en qué crees que está pensando? No está pensando en su carro, no está pensando en su trabajo, no está pensando en el edificio, en el subidor. No. ¿En qué crees que está pensando cuando el hombre está haciendo esas asquerosidades? Dime, ¿será que no está pensando en una mujer? ¡Claro que sí! Y eso es adulterio, eso es fornicación. Por eso, mi hermano lindo, ¿cómo consideras tu mente? ¿Cómo está tu mente? Si ya tu mente Satanás la tiene agarrada, ten cuidado, porque estás a punto de que concibas el pecado. Estás a punto de que caigas en adulterio. Estás a punto de caer donde nunca quisiste caer. ¿Pero por qué? Porque diste lugar a la mente, diste lugar que Satanás trabajara tus pensamientos. Alabado Jesús.
Esta es la primera estrategia, la primera maquinación que el diablo usa. Motivar los pensamientos del hombre. Motivar los pensamientos del hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Número uno, primeramente motiva los pensamientos. Ahora viene el paso número dos. Después que él motiva los pensamientos, ahora viene, captura la voluntad del hombre. Captura la voluntad, captura la conciencia del hombre. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, que él empezó, hermano, motivando sus pensamientos para luego capturar, bendito sea Dios, la conciencia de Eva, capturar la conciencia de Adán y Eva. Entonces eso es lo que él está haciendo con tu vida. Primeramente motiva tus pensamientos, motiva tu imaginación para luego capturar tu conciencia o capturar tu voluntad. Y es que ese es el problema, que cuando Satanás logra capturar la voluntad del hombre, ahí es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué voluntad estamos haciendo. Porque la Biblia me habla de tres tipos de voluntad: la voluntad humana, la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Si tú lees la carta de Timoteo, te vas a dar cuenta que muchos, dice el apóstol Pablo, están haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Yo te pregunto a ti ahorita, ¿qué voluntad estás haciendo? ¿Estarás haciendo la voluntad divina o estarás haciendo la voluntad de Satanás? ¿Te das cuenta cómo él trabaja? Hermanos, es que él no trabaja lo bruto, no, él trabaja, hermanos, por eso te digo, trabaja psicológicamente. Si hay algo que los pastores, los predicadores, los evangelistas deberíamos de estudiar es psicología, porque hay gente, mis hermanos, que necesitamos trabajarla psicológicamente. Gloria a Dios, si todos los pastores o los evangelistas estudiaran psicología, especialmente psicología pastoral, eso es muy excelente, porque hay gente que necesitamos trabajarla psicológicamente, especialmente ahorita con este mensaje. Yo estoy seguro que mucha gente, Dios ya empezó a trabajar psicológicamente con ellos, porque hay gente, hermanos, que aparentemente está bien. El problema es su mente, el problema es que Satanás ya tiene capturada su mente, y es ahí donde necesitamos trabajar psicológicamente estas personas. ¿Sabes que todos los doctores son psicólogos y estudian psicología? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque tú te sientas a platicar con un doctor. Él simplemente te está escuchando y te está viendo. Con verte en la cara, él sabe qué tipo de enfermedad lleva. Con verte a los ojos, él sabe si verdaderamente vas afligido o simplemente estás fingiendo. Eso es psicología. Número uno, primero motiva la imaginación. Número dos, captura tu conciencia o captura tu voluntad. Y ese es el problema, que cuando ya el hombre empieza, hermanos, y es capturada su voluntad, entonces la gente que ya tiene Satanás capturada la voluntad de esta persona, este hombre por más que quiera hacer la voluntad de Dios no puede. Esta mujer por más que quiera hacer la voluntad de Dios no puede. Este hombre por más que quiera hacer lo bueno no puede. ¿Pero por qué no puede? ¿Por qué? Porque Satanás ya le capturó su voluntad. El apóstol Pablo escribe unas palabras, no hablando de él, sino refiriéndose a la otra persona. Dice Pablo, pues lo que no quiero hacer, eso hago. Pues hay cosas, dice Pablo, que no las quisiera hacer, pero siempre son las que yo hago. Pero él nunca lo dijo por él, sino lo dijo por referirse al pueblo. Hablando en segunda persona. Este hombre sí era psicólogo. Y algunos dicen es que Pablo hacía cosas que no quería hacer. No, él nunca lo dijo por él. Lo dijo, hermano, refiriéndose o hablando en segunda persona. Pero Pablo dijo, hay cosas que no quiero hacer. Y las que no quiero hacer, esas son las que hago. Y luego dice, ¿pero por qué? Ahora dice Pablo, ¿por qué? Porque es el pecado que mora en mí. Es que cuando ya Satanás capturó la voluntad de esta persona, hermanos, hay hombres que no quisieran cometer fornicación y cuando se dan cuenta están metidos en la fornicación. Hay hombres que no quisieran ver pornografía y cuando se dan cuenta ya están viendo pornografía. Hay gente que no quisiera mentir y cuando se da cuenta ya está mintiendo. Hay gente que no quisiera robar y cuando se da cuenta ya está robando. ¿Qué pasa? Simplemente lo que pasa es que Satanás le tiene capturada su voluntad. Y estás haciendo lo que no quieres hacer. ¿Pero por qué? Porque Satanás tiene capturada tu voluntad.
A veces me llaman hombres y me dicen, pastor, ya no quisiera masturbarme, ya no quisiera estar aquí, pero aquí estoy. Claro, ahí estás, hasta que salgas de esa esclavitud. ¿Y cómo puedes salir de esa esclavitud? Jesucristo mismo da la explicación y dice, hay géneros que no salen, si no es con oración y ayuno. Enciérrate en la casa de Dios, ora, ayuna, úngete la mente y a veces el Señor no va a reprender esos demonios, esos pensamientos o esa captura que Satanás te ha hecho. A fin, dice el apóstol Pablo, de que escapemos de los lazos de Satanás. Hay mujeres que ya no quisieran cometer fornicación. Se dejan con el marido porque como el marido no se quiere casar y la mujer lo deja, dice no, y mejor lo voy a dejar porque ya no quiero estar en fornicación. Y se deja con el marido. A los 15, 20 días ya están juntos otra vez. ¿Y qué pasó? Satanás ya tiene la voluntad de esta persona. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay hombres que están viviendo en adulterio y cuando escuchan mensajes son confrontados. Y hay hombres que lloran y dicen, no, yo ya no quiero vivir en adulterio, mejor dejo a esta mujer. Y la deja, bendito sea Dios. Pero a los 15, 20 días vuelve otra vez, hermano, a caer en el adulterio. ¿Pero por qué? Porque Satanás ya lo tiene atrapado. Ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado. Estoy seguro que mucha gente se está identificando con este mensaje. Hay hombres que no quisieran emborracharse y cuando se dan cuenta ya están borrachos. ¿Por qué? Satanás tiene capturada tu conciencia, tu voluntad. Paso número 1. Él primeramente motiva la imaginación, motiva tus pensamientos. Para cuando ya estás motivado, entonces viene y captura tu conciencia, o sea, captura tu voluntad. Entonces ya cuando capturó tu voluntad, ahora sí, ahora como Jesucristo le dijo a los judíos, si ustedes fueran libres, y empieza Jesús a reprenderlos, pero ustedes le dicen Jesús son esclavos del pecado. Ahora sí, cuando Satanás ya capturó la voluntad de esta persona, ahora esta persona va a hacer solamente lo que Satanás le incite. ¿Pero por qué? Porque ya Satanás tiene capturada esa voluntad. ¿Por qué crees que a veces quisieras orar y no oras? Porque ya Satanás te tiene capturado. ¿Por qué crees que a veces quisieras leer la Biblia y no la lees? Porque Satanás ya te tiene capturado. Ya te capturó. Ya no oras ni cuando comes, ni cuando te acuestas. Es que Satanás ya te tiene capturado. Y ten cuidado, mi hermano, que estás a punto de caer donde tú nunca quieres estar. No creas que la gente que hoy está donde están, ellos quisieron estar ahí, nunca quisieron estar ahí. Simplemente empezaron porque Satanás motivó su pensamiento, su imaginación, les capturó su conciencia, su voluntad. Y ahora están donde ellos nunca quisieron estar. Alabado Jesús. Vimos entonces cómo Él primeramente motiva tu imaginación, tus pensamientos, para luego capturar tu conciencia o tu voluntad. Y si después de estos dos pasos viene algo más grave, que se llama la incitación. ¿Sabes qué es incitarte? Es empujarte al pecado. Es tentarte, como dice la Biblia. Porque incitar y tentar es similar. Cuando ya Él te ha capturado, entonces ahora te va a incitar. O sea, te va a empujar. Te va a poner el pecado enfrente. ¿Para qué? Para que tú lo tomes, porque ya te tiene capturado. Mira lo que dice la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Bendito sea Dios. Primer libro de Crónicas 21:1. Primer libro de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel, oiga esto, e incitó a David a que hiciese censo en Israel.
El pecado aquí no fue haber hecho el censo, porque en algunas ocasiones ya Dios había mandado contar al pueblo. El pecado aquí no fue haber hecho el censo. El pecado aquí fue que fue Satanás quien lo incitó. Es decir, fue Satanás quien lo empujó, hermanos, a cometer aquel pecado. Y ahí está el problema, que cuando ya viene Él y ha capturado tu voluntad, ahora te va a incitar. Y cuando te des cuenta vas a estar haciendo cosas que nunca quisiste hacer. ¿Pero por qué? Porque Él te está incitando. Él te está obligando a que tú hagas lo que no quieres hacer. Mire cómo a David lo incitó para que censara al pueblo, y allí estuvo el pecado. El pecado no estuvo en el censo que hizo, sino en obedecer a Satanás. Por eso dice la Biblia que los que aman a Cristo, las palabras de Él escuchamos y a Él obedecemos. Pero ¿por qué la gente no obedece a Dios? ¿Por qué la gente no obedece las palabras de Jesucristo? ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Satanás, están haciendo lo contrario a la palabra. Esto es lo que Él hace, mi hermano. Incita al ser humano. Pero nunca te va a incitar sin que antes capture tu voluntad. Sin que antes motive la imaginación. Por eso te estoy diciendo, si ya empiezas a pensar puras asquerosidades, si ya empiezas a pensar pura fornicación, mujeres que desean que el marido se muera porque ya vieron que el músico, el guitarrista o el diácono de la iglesia está bien guapo, bien elegante. Hay mujeres que ya en su mente empezaron, hermanos, a pensar mal, a pensar adulterio, a pensar fornicación, a pensar barbaridad. Ten mucho cuidado, mi hermana. Cuando Él viene e incita al hombre, lo mismo pasó en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. ¿Acaso no fue Él quien incitó a Ananías y Zafira para que robaran y mintieran al Espíritu Santo de Dios? Y esa mentira los llevó a la muerte. Pero ¿quién incitó a Ananías y Zafira? Fue el mismo Satanás. Por eso el apóstol Pedro le dice: Ananías, ¿por qué permites que Satanás llene tu corazón así? Porque ya el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabía perfectamente que lo que Ananías llevaba en su corazón no venía del bien, sino venía del mal. Y te das cuenta cómo Satanás lo incita, y después que lo incita, lo impulsa a cometer el pecado. Es ahí donde se concibe el pecado. Pero antes de que concibas el pecado, primeramente tiene que ser engendrado. ¿Cuándo se engendró el pecado? Cuando Él empezó a motivar tu imaginación, cuando Él capturó tu voluntad, entonces se engendra el pecado. Y ya cuando la persona cae, ahí la persona no cae, lo que está haciendo es dando a luz el pecado. Cuando el hombre se emborracha, este ya había caído anteriormente, con su mente ya había caído. Antes de que el hombre se vaya a la cama con la mujer, con la vecina, con la amante, antes de que el hombre se acueste con esta mujer, él ya había pecado. ¿Dónde? Con su mente. Ya había empezado a imaginarse, pensando cómo le iba a hacer, dónde la iba a llevar, a qué horas iban a ver. Él ya había pecado con su mente. Eso es mentira que ella cayó en adulterio. Ya había caído anteriormente. Alabado Jesús. Alabado sea Jesús. Mira cómo lo hizo con Ananías y Zafira. Le llenó su corazón, le capturó la voluntad. Ahora lo incita a robar. Y no solamente lo incita a robar, sino lo incita a mentir. Ten cuidado, mi hermano. Por eso dice Salmo 7:14, que muchos desobedientes ya están embarazados de pecado. Simplemente estos embarazados solamente están esperando dar a luz ese pecado. Y cuando dan a luz es cuando la gente dice: el hermano cayó, la hermana cayó. Pero ya antes, ya había cometido el pecado. Es como cuando la señorita sale embarazada. Y cuando la mamá se da cuenta, en el momento no, hasta cuando le crece la panza. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya el pecado está saliendo a luz. En el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 2 encontramos que el mismo Judas
Ya Satanás se había puesto en el corazón de él vender al maestro. ¿Te das cuenta cómo él incita a la persona? Pero ya Judas ya había pecado anteriormente. Aquí está saliendo a luz el pecado que Judas había cometido. ¿Dónde Judas había engendrado el pecado? Desde el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde dice que él robaba las ofrendas que entraban a Jesús. Ya aquí no está dando a luz, aquí no está él pecando, aquí él está dando a luz el pecado, porque ya Satanás había capturado la conciencia de él. Satanás había, bendito sea Dios, había motivado la imaginación de él. Ahora viene algo más. Primero, motiva la imaginación. 2, captura la conciencia o la voluntad. 3, incita a la persona a que cometa el pecado. Pero viene la número 4, y esta es peligrosa. No solamente ahora incita al hombre, incita a la mujer, sino ahora viene algo más grave, iglesia. Y esto le está pasando a mucha gente. Esto le está pasando a muchos cristianos. Hermanos, son miles de personas. Dice que cristianas que están cayendo en esta trampa, en este error. ¿Y sabe cuál es ese error? Que hay mucha gente de nombre cristianos, aún líderes, diáconos, hermanos, que se atreven a decir que Dios no los perdona. ¿Y cómo se le llama esto? Se le llama acusación del pecado. Esa es la trampa más poderosa, que no solamente ahora viene, él motiva tu imaginación, captura la conciencia, sino te induce, te incita al pecado. Y una vez que te ha hecho pecar, ahora viene el problema, que te acusa el pecado. Y es ahí donde la gente, psicológicamente, hay gente que está en la iglesia, hay gente que canta, hay gente que ahí está, pero su mente está siendo acusada. ¿Cuánta gente, hermanos, que en la mente Satanás la está trabajando? Gente, hermanos, que piensa y dice: Dios no me perdona, Dios no me perdona, Dios no me perdona. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama acusación del pecado. ¿Cuánta gente están en los templos hoy en día? Algunos son diáconos, líderes, secretarias, pero ahí están pensando, creyendo y diciendo que Dios no los va a perdonar. ¿Pero por qué? Porque cometieron el pecado. Ahora Satanás los está acusando. Algunos mejor se van de la iglesia, otros se quitan la vida, igual que Judas. ¿Qué hizo Judas? ¿Acaso no viene Satanás, le induce, lo incita, bendito sea Dios, lo impulsa a pecar? Y ahora que lo impulsa, lo acusa, hermanos. ¿Y qué hace Judas en la acusación? Inmediatamente más se cuelga un lazo, se lo amarra en el cuello y se quita la vida. ¿Por qué? Es lo que pasa. ¿Cuánta gente acusada por el pecado? Algunos toman veneno, otros se avientan de un puente, otros se avientan debajo de un carro, otros deciden cortarse las venas. ¿Pero por qué? Porque la acusación del pecado los vuelve locos. Pero hoy te traigo la medicina. Hoy te traigo la medicina para tu vida. No hay pecado que Cristo no perdone, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hoy Jesucristo te dice: aunque tus pecados fueran rojos, aunque tus pecados fueran como fueran, Jesús te los perdona. Él ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Lo único que necesitas es venir arrepentido y convertido, pidiéndole perdón al Padre en el nombre de Jesús. Y Él está dispuesto a perdonar tus pecados y a olvidarte de esos pecados que ya te perdonó. Así que si el diablo te acusa y te dice: Dios no te perdona, repréndelo y dile: diablo mentiroso, Jesucristo ya me perdonó, Jesucristo ya me perdonó, Jesucristo me hizo libre. ¿Cuánta gente está en las iglesias? Algunos dejan de ir al templo, dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque ahora Satanás los vive acusando, haciéndoles creer que Dios nunca los va a perdonar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el diablo usa, si fuera posible, gente de nombre cristiano o evangélico que se presentan con una Biblia y le hacen creer al pecador que para él no hay perdón. No estoy a favor del pecador, estamos a favor de la palabra. Y no con esto te estoy diciendo que te sigas revolcando en el pecado. No, lo único que quiero decirte a través de esta palabra es que si ya caíste, levántate, pide perdón y nunca más lo vuelvas a hacer.
Zacarías capítulo 3 versículo 1 nos narra la historia de que el diablo estaba a la diestra, estaba ya a su derecha de Dios, acusando, dice la Biblia, a los santos. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice que el diablo es el único que acusa a los escogidos. ¿Y cómo te acusa? Psicológicamente. Escapa de eso, mi hermano. No permitas que él te siga ensuciando la mente, haciéndote creer que no te va a perdonar. No, simplemente si caíste en el pecado, levántate, cae de rodillas, pídele perdón al Padre, pídele perdón en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que si confesares tus pecados te van a ser perdonados. Pero eso sí, como Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿No eres una de las personas que el diablo te ha hecho creer que para ti no hay perdón? Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. Aunque hayas matado, robado, violado, secuestrado, aunque te hayas metido con tu prima, con tu hermana, aunque hayas hecho el pecado más asqueroso en esta tierra, pero si con lágrimas en los ojos le pides perdón a Jesús, Él te perdona. Y dice Isaías 43:25 que nunca se vuelve a recordar de tus pecados. Ahora, si Dios ya te perdonó y ahora vive el diablo recordándote, repréndelo y dile: diablo mentiroso, Jesucristo ya me perdonó. Y Él, cuando perdona, olvida. Quiero terminar con este mensaje. Y así rápidamente te voy a dar 3 tipos de personas que están en los templos. 3 tipos de personas que piensan similar a lo que estamos hablando. 1. Hay personas que creen que ellos no necesitan el perdón de pecados. ¿Y quiénes son estos que necesitan, que saben y dicen: no, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito estar con los evangélicos, no necesito eso? Es más, hay gente que se atreve a decir: yo nunca he matado, yo nunca he hecho daño a la gente, yo nunca he violado. Que se arrepientan los que secuestran, los que matan. Pero yo, dice mucha gente, no necesito arrepentirme. No hay ni una sola persona en esta tierra que nazca del vientre de su madre diciendo que no tiene pecado. Porque por naturaleza la persona nace con esa bacteria que se llama pecado. Ahora, con esto no te estoy diciendo que todo, no. Estoy hablando de la gente que está alejada de los caminos, o sea, de la gente que no ha venido a los caminos de Dios. La gente que no ha aceptado a Cristo, la gente que no ha recibido a Jesucristo, aunque sea dadivosa, aunque sea ofrendadora, aunque sea diezmadora, aunque dé ofrendas a los pobres, aunque dé terrenos a las iglesias. Pero si no has aceptado a Jesucristo, si no te has bautizado, si no vives una vida como Dios quiere, aunque seas una persona ética, aunque seas una persona culta, aunque seas una persona amable, pero si no has recibido a Jesucristo, vas para el infierno. Hay personas amables, si fuera posible más amables que muchos cristianos. Hay personas que son respetuosas, si fuera posible más que aquel que dice llamarse cristiano. Pero eso no quiere decir que no necesitas venir a Jesucristo y pedirle perdón. Y esas personas las identifica 2 de Corintios 4:4, que el diablo dice ha venido para cegarles el entendimiento, haciéndoles creer que ellos, así bonitos, así buenos, sin recibir a Cristo, sin bautizarse, así van para el cielo. ¿Cuántas viejitas sinvergüenzas que dicen: no, yo no necesito ir a una iglesia, yo para qué voy a ir a una iglesia, si yo no soy mala, yo no mato, yo no robo, yo no violo? Simplemente con no recibir a Jesucristo y no bautizarte y no participar de la Santa Cena, estás en pecado y vas para el infierno. Esa es la persona número 1. Los que creen que no necesitan del perdón de pecados. Pero también está otro grupo de personas que son aquellos que creen que para ellos no hay perdón de pecados.
¿Quiénes son estos que creen que para ellos no hay perdón de pecados? Aquellos que psicológicamente Satanás los tiene atrapados. Y a veces, hermanos, los ha atrapado, si fuera posible, con textos de la Biblia. Por ejemplo, hay un versículo famoso. Incluso hay iglesias donde aplican este versículo para hacerle creer, hermano, que para él no hay perdón de pecados. Hebreos, por ejemplo, hay iglesias sabáticas que aplican este versículo. Hebreos, su capítulo 10 y su versículo 26 dice la Biblia. Este es un versículo que el diablo ha usado para hacerle creer a mucha gente que para ellos no hay perdón de pecados. Porque dice el apóstol Pablo, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, dice Pablo, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ahí está. Ese es el versículo que el diablo le presenta al hombre y le dice, ya ves, para ti no hay perdón de pecados. Pero ¿qué es lo que está dando a entender este versículo? Este versículo, mi hermano, lo que está dando a entender es que si el hombre comete pecado después de haber recibido a Jesucristo, ya dice la Biblia, no queda más sacrificio por los pecados. Pero ¿de qué sacrificio me está hablando? Acuérdate que en los tiempos de la ley, el hombre cuando pecaba tenía que obligatoriamente hacer un sacrificio. O sea, el sacerdote hacía sacrificio por los pecados de esta persona. ¿Cuál era el sacrificio que se hacía por los pecados? Si la gente tenía dinero, llevaba un cordero, un becerro, a fin de que el sacerdote lo sacrificara para que los pecados de esta persona se le perdonaran. Si la persona era muy pobre económicamente, pues llevaba una tortolita, o sea, una palomita, y el sacerdote la sacrificaba para los perdón de esta persona. Esto es lo que me está hablando la Biblia, que hoy, si tú cometes pecado, aunque mates un caballo, aunque mates una vaca, aunque mates una paloma, ya no hay más sacrificio por los pecados, porque el último sacrificio, hermanos, que fue en esta tierra, fue el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo lo hizo en esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Ahora ya no hay sacrificio como el católico que se va de rodillas, y sus rodillas se sangran y llega hasta donde está el muñeco que está en una cruz y llega aquel pensando que ese sacrificio lo va a salvar. Ya no seas bruto, mi hermano, ya no hay sacrificio que te salve. El sacrificio que nos va a salvar es aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Ahora no necesitas sacrificar una paloma, no necesitas sacrificar un animal. Lo que necesitas es caer de rodillas y confesarle tus pecados a Él, apartarte de ese pecado, y Él está dispuesto a perdonarte. Eso es lo que está hablando ese texto. Estos son los que creen que para ellos no hay perdón. Termino con esto. Pero hay otro grupo de personas que son aquellos que saben que sí necesitan el perdón de pecados. El hijo pródigo, él estaba con prostitutas, dice la Biblia, haciendo asquerosidades, pero estando ya en el pecado, él reconoció que sí necesitaba del perdón de pecados. Y él mismo dijo, me levantaré e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el grupo de personas que saben perfectamente que sí necesitan el perdón de pecados y piensan positivamente y dicen, voy a ir a pedir perdón. ¿De qué grupo estás tú, mi hermano? ¿Estás del grupo de los que creen que no necesitan? ¿Estás del grupo de los que creen que para ti no hay perdón? ¿O estás del grupo de los que necesitan, que sí necesitas el perdón? Ahí donde estás, yo voy a hacer una oración por ti. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres pedir perdón por tus pecados? ¿Estás dolido por lo que has hecho? ¿Crees que Dios no te perdona? Hoy Él te dice que sí te perdona. Que sí te perdona, con la condición, no lo vuelvas a hacer. Con la condición, vete y no lo vuelvas a hacer. Ahí donde estás, puedes doblar tus rodillas. Yo voy a orar por ti para que hagas un reconcilio con el Padre. Padre, muchas gracias en esta hora preciosa de la tarde, porque hemos llegado a conclusión de este mensaje, oh Dios amado. Y te pido por cada uno de mis hermanos que hoy están pidiendo perdón por sus faltas, por todos los que están pidiendo perdón por sus pecados.
Perdónale sus pecados, perdónale sus faltas, perdónale sus ofensas, perdónale sus iniquidades, Dios amado. No tomes en cuenta ninguna de ellas. En el nombre de Jesús de Nazaret, y desde hoy, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, Padre Celestial. Y ayúdalo a ser fiel hasta que tú vengas o hasta que la muerte nos sorprenda. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y hasta mañana, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Así que Dios me lo bendiga, y si la muerte nos sorprende, lo importante es estar bien para que mañana seamos arrebatados aún de la tumba, como dice su palabra. Que Dios me lo bendiga y hasta mañana, si Papá Dios así lo permite.